Buen día, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de los evangelios. Este es el tema 21. Jesús sana a un paralítico. Dice la palabra en Marcos 2, del 1 al 3. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Bueno, aquí se nos muestra en la palabra que se nos da el detalle de que Jesús regresa a Capernaum después de algunos días de todo lo que habíamos estudiado previamente, como el Señor se estaba glorificando grandemente en cualquier lugar que él iba y ya se estaba extendiendo su fama, por eso las personas andaban en busca de él. Y aquí nuevamente se juntaron una multitud y fueron a buscarlo donde él estaba. Dice que él estaba en casa. Bueno, por lo que nos dice la palabra, Jesús no tenía una casa como tal propia, sino que probablemente nos está hablando de la casa de Pedro o de algún lugar que le fue prestado para predicar en ese momento. Y aquí sucede algo muy impresionante, y es que 4 hombres tienen compasión de un paralítico y lo traen hasta el Señor Jesús. Hay muchas condiciones que tenemos que saber, que conocer acerca de los paralíticos y sobre todo en aquel tiempo, en aquel contexto también. En aquel tiempo no habían médicos que pudieran operarlo, que pudieran aliviarle de alguna forma la enfermedad que él tenía. Y no había forma ni siquiera de devolverle un poco su movilidad. No tenía nadie que lo tratara, ni siquiera habían sillas de ruedas. Lo único que podía hacer era mirar al techo todo el día. Dependía totalmente de otros. Entonces podemos ver que era una condición bastante complicada y difícil la que atravesaba el paralítico. Y estos hombres tuvieron compasión de él y lo trajeron hasta Jesús. Y vamos a impresionarnos aún más cuando entendamos cómo sucedió esto. Y es lo que nos dicen en los versículos siguientes, los versículos del 4 al 6. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Bueno, primeramente tenemos que ver que en el texto paralelo, en el Evangelio de Mateo, esta frase que hace Jesús cambia un poco, se le añade algo más, y es que dice: Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Jesús, aún más, de una forma aún más cercana, le dice que tenga ánimo, que se alegre en ese momento, porque Jesús quería sanarlo de esa parálisis y quería darle una nueva vida, una nueva condición que necesitaba en ese momento. Y podemos ver que Jesús le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero podemos pensar así a primeras, esa era la primera necesidad que tenía el paralítico, que sus pecados le fueran perdonados. Bueno, podríamos considerar que la mayor necesidad del paralítico era ser sanado, ser levantado de su camilla, pero no es así. La mayor necesidad que tenemos todos es el perdón de nuestros pecados. ¿De qué le sirve a alguien estar sano físicamente
si en realidad está muerto espiritualmente, si no tiene vida en Cristo, si no tiene perdón de pecados, si está separado de Dios. Esa es la mayor y más grande necesidad que tenemos todos las personas, que es el perdón de los pecados que recibimos en Jesús. Esto es lo que tenemos que hacer y dar a conocer, porque muchas personas vienen a Jesús y nosotros mismos podemos acercarnos al Señor por los motivos equivocados, con las peticiones equivocadas, buscando del Señor un milagro, algo especial, cuando no sabemos que lo más especial que Él nos ha dado ya nos lo ha entregado, y es a su Hijo Jesús. Él es el mayor regalo, Él es el mayor milagro que nosotros pudimos recibir, es Jesús. Por eso tenemos que buscarlo a Él, porque Él es el tesoro escondido. Cuando lo encontremos a Él, todo lo demás pierde completamente el valor. Todo es gracias y por Jesucristo. Amén. Y podemos ver que los amigos, los hombres que llevaban al paralítico, se dieron cuenta de que no tenían espacio en la puerta para entrar. Así que descubrieron el techo de ese lugar donde estaba Jesús. Podemos saber que en aquel tiempo las casas estaban muy pegadas, muy cerca, y que el techo generalmente estaba pegado también. Por lo tanto, no era algo complicado subirse al techo de una casa y poder pasar del techo de una casa a otra. Y eso fue lo que ellos hicieron. Aunque habían situaciones adversas, aunque habían circunstancias difíciles, ellos siguieron con el deseo de ayudar al paralítico y entraron de la forma más espectacular, de la forma menos esperada. Y Jesús, en lugar de ver cómo ellos lo interrumpieron, cómo ellos hicieron algo de forma espectacular, de forma inadecuada en ese momento, Jesús no se molesta con ellos. Jesús ve la fe que tienen ellos para sanar, para que el paralítico sea sano. Y Él se asombra. Dice que al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico que sus pecados eran perdonados. Y a Jesús muy seguramente le llaman la atención, primeramente por la forma. A todos le llamaron la atención, pero especialmente al Señor Jesús, porque esos 4 hombres eran similares al corazón que tiene nuestro Señor Jesús. Él, viendo nuestra condición de pecado, de incapacidad de acercarnos a Dios, Él se ofreció, y Él es el camino, Él es el que nos lleva hasta el Padre por medio de su sacrificio. Estos hombres, aunque no nos muestra la palabra si eran cristianos o no, si conocían al Señor en ese momento o no, podemos ver que ellos verdaderamente estaban imitando a Cristo porque tenían esa compasión. Estaban trayendo al paralítico a Jesús para ser sanado. Y en ese momento Jesús le dice que sus pecados le son perdonados. Esto lo vamos a analizar más en el próximo mensaje, pero esto es muy conflictivo de escuchar para los escribas y los fariseos, para las personas que conocían la ley y sabían que está muy claro que solo Dios tiene el poder de perdonar pecados y no ningún hombre. Al Jesús decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, se está declarando a él como Dios, lo cual es cierto, pero a ellos no les entraba esa posibilidad. Ellos negaban que Jesús fuera ni siquiera un profeta de Dios. Ellos lo declaraban como alguien falso. Entonces, este es el gran problema para ellos. Y vamos a ver lo que sucede posteriormente. Pero vemos cómo Jesús se está mostrando como el Hijo de Dios y como Dios mismo. Es increíble cómo ahora muchas sectas, muchas
personas insisten en negar la deidad de Jesús, aquí está claramente cómo Jesús se refiere al mismo como Dios y cómo Jesús le está hablando al paralítico y le está haciendo una promesa firme también, porque cuando Jesús le dice tus pecados te son perdonados, eso implica una cruz, implica el dolor, implica el sacrificio que hizo el Señor en la cruz. Por eso después vamos a ver que Él les dice a los fariseos que es más fácil hacer, si decirle al paralítico que se levante de su camilla o perdonar sus pecados. Perdonar sus pecados implica mucho más, pero Jesús tiene ese poder y esa autoridad para decirlo. Y ya para finalizar, podemos leer este pasaje de Mateo 9:36 que dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Este mensaje, esta parte del mensaje, nos tiene que llevar a recordar la compasión de Dios hacia nosotros y cómo nosotros somos llamados también a mostrar esa compasión. Cómo decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano, nos dice la palabra. Cómo podemos ser tan mentirosos, tan hipócritas de declararle al Señor que le amamos con todo nuestro corazón y no hacemos nada por aquel que está a nuestro lado, que tiene una gran necesidad, aunque no veamos a alguien enfermo, aunque no lo veamos aparentemente por las apariencias en una situación difícil, está en una situación de vida o muerte. Si esa persona no conoce a Jesús, tiene una necesidad más grande que cualquier otra. Todos tenemos esa necesidad y solo Jesús es el único que puede saciarnos, el único que puede quitar de nosotros esa gran carga de nuestros pecados. Por eso, si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, de todas las formas, de todas las posibilidades, tenemos que hacerlo, llevarlos a Cristo, porque Él así lo hizo por nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice la palabra. Y si Él nos amó primero, si Él ama a las personas, ¿por qué yo no voy a amar a las personas que están a mi alrededor? Y este es un gran mensaje que nos da la palabra. Y bueno, falta la segunda parte de estos mensajes. Así que cada semana, si Dios quiere, continuaremos con un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, da tu like, comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.